Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a continuar el tema que estamos ya viendo el día de ayer. Se llama el tema de asientos de ajuste, ¿ya? Los temas de asientos de ajuste, entonces vamos a hacer un repaso a lo que ya habíamos visto el día de ayer, ¿ya? Habíamos dicho entonces que los asientos de ajuste son asientos contables que se los realizan para corregir errores u omisiones, ¿no es cierto? También se tratan de asientos contables que no precisamente se los va a realizar cuando existan errores u omisiones, sino también se dice que los asientos de ajuste son asientos contables que se los realiza normalmente durante la vida de una empresa. Entonces, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos nosotros a ver los distintos casos que se nos pueden presentar para el caso de los asientos contables, ¿ya? Vamos a ver entonces, ayer habíamos visto ya que también los distintos criterios del contador podemos resumir y decir, ¿no? De que los asientos de ajuste los podemos clasificar como asientos de reclasificación y como asientos de ajuste. Los asientos de ajuste, habíamos dicho anteriormente, que son aquellos asientos que van a afectar los resultados de una empresa con ganancia o con pérdida. Los asientos de reclasificación se dice que son estos asientos contables que no afectan el caso de los asientos en cuanto a ganancia o pérdida. Simplemente se trata de una mala apropiación de cuenta, ¿ya? Entonces hemos estado viendo ayer ya los casos de ajustes por errores u omisiones, ¿no es cierto? Hemos visto dos ejemplos. Un ejemplo en el caso de errores y el otro ejemplo que va a ser para el caso de las omisiones. Hemos visto entonces ya ayer cuando el ejemplo de una mala clasificación, en el caso del ejemplo número 1, cuando se decía que se vende mercaderías por el señor Pedro Ramos por bolivianos 10.000 al crédito sin documento. Nos decía que el contador había registrado el siguiente asiento contable. El asiento contable, como podemos ver, hay un error, ¿no es cierto? ¿Cuál es el error que hemos identificado? El documento, ¿no es cierto? Hemos identificado el documento como un error. ¿Por qué? Porque nos dice que se está vendiendo mercaderías al crédito sin documento. Entonces lo correcto era contabilizar cuentas por cobrar, ¿no es cierto? Y no así documentos por cobrar. Entonces hemos dicho que en contabilidad nosotros no podemos agarrar, borrar o sobreescribir encima del registro contable. Lo que se tiene que hacer es corregir este asiento. En este caso se va a realizar un asiento de reclasificación. ¿Por qué? Porque vamos a corregir mediante otro asiento contable el error de la mala apropiación de la cuenta. ¿Cómo lo corregimos? Dando salida al documento que se ha registrado de manera incorrecta. Necesito los documentos por cobrar de 10.000 bolivianos. Damos salida en el haber e ingresamos la cuenta que era correcta, en este caso cuentas por cobrar. Se trataba de una cuenta al crédito sin documento. Entonces simplemente este asiento de ajuste se denomina un asiento contable de reclasificación. Ya. También hemos visto el ejemplo número 2, donde nos decía que se debía pagar bolivianos 8.000 por el alquiler del edificio donde funciona la oficina de la empresa, correspondiente al mes de diciembre del 2014. Pero el contador omitió dicho pago y no realizó ningún asiento contable. Hemos visto también ya ayer este ejemplo, que se trata de que el principio del devengado nos dice que todo gasto que se lo realiza en ese periodo se lo debe registrar en el mismo periodo, sea este pagado o no. Entonces, nos está diciendo este principio que nosotros debemos registrar a estos alquileres como si ya lo hubiésemos pagado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que al 31 de diciembre mi cuenta, el saldo de cuenta de alquileres pagados me refleje el saldo correcto, es decir, cuánto he gastado en alquileres durante toda la gestión o en el mes de diciembre, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón es que se realiza el asiento de ajuste al 31 de diciembre, ¿no es cierto? Entonces, ya esto lo hemos visto el día de ayer. Obviamente los ajustes siempre son realizados o elaborados al 31 de diciembre o cuando son necesarios. Mayormente se los elabora al 31 de diciembre cuando se está haciendo
el cierre del periodo fiscal, ¿ya? Ahora vamos a ver un tercer ejemplo. El 24 de diciembre se compra mercaderías por bolivianos 16.000 con factura. Pagamos al crédito con documentos sin interés a 30 días plazo. Como podemos ver, el contador hizo el siguiente registro contable. Compras, créditos a documentos por cobrar. Como se puede observar, existe, ¿no?, un error en la contabilización de este registro contable, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta, el error está aquí, en el documento por cobrar. Este documento por cobrar está registrado de forma incorrecta, ya que al ser una compra, cuando se realizan al crédito, lo correcto es utilizar documentos por pagar, ¿no es cierto? El documento por pagar tendría que ser el nombre de cuenta correcto. Pero como hemos hecho igual lo mismo anteriormente, no podemos borrar, simplemente registrar mediante otro asiento de ajuste, corregir este error. El documento por cobrar está registrado en el haber de forma incorrecta. Lo correcto es que yo lo elimine, es decir, que demos salida a esa cuenta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va a ser mi asiento de ajuste? Vamos a registrar el documento. Vamos a registrar el documento por cobrar en el lado debe. ¿Por qué? Porque se tiene que sellar. Se tiene que sellar la cuenta con el mismo importe con el que se ha creado, ya con los 16.000. Y creamos la cuenta que era correcta. En este caso, el documento por pagar. Este documento por pagar vendría a ser el documento correcto. De esta manera corregimos el error cometido por el contador en el asiento contable, ¿no es cierto? Eliminamos el documento por cobrar, que era que estaba registrado de forma incorrecta, y lo corregimos con este asiento de ajuste. Lo eliminamos, es decir, le damos salida a ese documento por cobrar, e ingresa nuestro documento por pagar, que es el correcto, ¿no es cierto? Entonces, este ejemplo se puede considerar también como un asiento de ajuste de reclasificación. Es similar al ejemplo número 1 que hemos realizado, ¿ya? También se nos puede presentar otro tipo de asientos de ajuste. Por ejemplo, si nosotros como empresa alquilamos nuestra camioneta, nos dice a la Alcaldía Municipal de Villamontes, nos pagan un alquiler mensual de 10.000. No se hizo el cobro del alquiler del mes de diciembre. ¿Qué nos está queriendo decir? Nos está queriendo decir que nosotros como empresa alquilamos nuestro vehículo, ¿no es cierto?, a la alcaldía y emitimos una factura por este cobro de alquileres, ¿ya? Cobramos un alquiler mensual de 10.000, nos dice. Estos 10.000 son facturados, ¿ya? Entonces, en este caso nos dice que no hemos realizado el cobro del alquiler del mes de diciembre. ¿Qué significa? Que tenemos alquileres por cobrar, ¿no es cierto? Porque no hemos cobrado. Pero como estamos a fin de gestión, a cierre de gestión, lo correcto es que nosotros al 31 de diciembre realicemos el asiento de ajuste correspondiente, que va a ser ¿cuál? Lo mismo, aplicamos el principio del devengado. Debemos registrar el alquiler ganado de la gestión 2019, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va a ser mi registro contable? Debemos registrar la cuenta alquileres por cobrar. ¿Por qué por cobrar? Porque es un alquiler que se tiene que cobrar, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a ser el importe? No nos olvidemos que estos 10.000 bolivianitos que nosotros cobramos, estos 10.000 son facturados, ¿no es cierto? Son facturados. Para registrar yo solamente lo que corresponde a ganancia o al cobro del alquiler, le debo restar o le debo quitar el IVA, es decir, menos su IVA. Estamos hablando entonces de cuánto. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a calcular en este caso el 13%, los 10.000, y los restamos. Si nosotros calculamos el 13% de los 10.000, ¿cuánto nos da? Nos da 1.300, ¿no es cierto? Y si resolvemos 10.000 menos 1.300, 8.700, ¿no es cierto? Entonces, si podemos ver aquí en este caso, tenemos ya los 10.000 menos IVA, que es igual a los 1.300, ¿no es cierto?
y vamos a registrar los alquileres solamente por los montos de los 8.700, ¿no es cierto? Entonces, el alquiler por cobrar será de 8.700. ¿Y cuál va a ser mi cuenta de ganancia? Mi cuenta de ganancia son los alquileres ganados, ¿ya? Alquileres ganados también los 8.700. Entonces, con este registro contable estoy ocasionando o registrando el ingreso ya de estos alquileres para la gestión 2019. Entonces, al finalizar la gestión, ya el auxiliar de cuentas o el libro mayor de los alquileres ganados me va a reflejar ya la ganancia de los alquileres hasta el mes de diciembre, ¿ya? Entonces, estos asientos de ajustes también son denominados no como reclasificación, ¿no es cierto? Porque no ha habido ningún error de cuenta, sino un asiento de ajuste que está haciendo afectar al resultado de mi gestión, ¿no es cierto? Al resultado o a la utilidad o como pérdida, ¿ya? ¿Qué pasaría entonces cuando recién nos cancele la alcaldía el alquiler? Entonces vamos a suponer que recién nos cancelan el alquiler del mes de diciembre el 6 de enero del 2020. Entonces vamos a cómo sería nuestro asiento contable en el 6 de enero. En el 6 de enero recién vamos a emitir la factura respectiva, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces mi asiento contable va a ser el siguiente. ¿Qué nos va a ingresar? Nos ingresa caja, porque me va a cancelar la alcaldía. ¿Cuánto me va a cancelar la alcaldía? La alcaldía me va a cancelar los 10.000 bolivianos, ¿no es cierto? Anteriormente. Entonces, ¿qué cuenta es la que ha quedado pendiente de cerrar? La cuenta alquileres por cobrar, ¿ya? Ya que esta cuenta se ha creado en el debe, para nosotros eliminarla la vamos a poner en el lado a ver. ¿Por qué la estamos poniendo en el lado a ver? Porque la alcaldía ya me está viniendo a cancelar estos alquileres, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, lo correcto es de que yo elimine esta cuenta por cobrar, porque ya me está viniendo a cancelar. Se debe eliminar la cuenta por el mismo importe por el que se ha creado. Ya estamos hablando en este caso de los 8.700, tal cual se ha creado. Ya, alquileres por cobrar en el debe 8.700 y en el haber 8.700. De esta manera, entonces, nosotros ya vamos a realizar el registro de la salida de los alquileres, ¿no es cierto? Entonces, registramos nuestro débito fiscal IVA correspondiente. Porque se trata de la emisión de una factura. El débito fiscal IVA entonces se calcula en un 13%, eso ya nosotros ya tenemos entendido. Este 13% es de 1.300. Y originamos el IT por pagar correspondiente, ¿no es cierto? Nuestro IT, ¿cuánto hemos dicho que es? Nuestro IT es igual a 300. Listo. Ese sería entonces, mi asiento de ajuste en sí solamente es ¿no es cierto? El que se realiza a fin de gestión. Este asiento contable que se ha realizado ahora último es simplemente cómo se realizaría el asiento contable una vez que el cliente nos cancele su deuda, ¿no? O nos cancele su alquiler. ¿Ya? Después tenemos también otro caso. Tenemos el caso de ajustes cuando se tratan de arqueos de caja. Es decir, que cuando se hace un arqueo de caja, se pueden dar sobrantes o faltantes. Entonces, lo que podemos hacer es primero preguntarnos qué es un arqueo de caja. Un arqueo de caja se dice que es el conteo o el recuento físico de todos los valores que tiene en poder el cajero. Estamos hablando de qué valores. Por ejemplo, si nosotros estamos de cajero, vamos a tener billetes, monedas, cheques, vales, facturas, recibos, toda esa documentación comprende a valores, ¿no es cierto?, que tiene un cajero, y un arqueo corresponde en eso, en que el cajero pueda contar todo lo que tiene en su poder, ¿no es cierto? Entonces, ese dinero que tiene en su poder el cajero tiene que ser igual
al monto que arrojen los auxiliares de cuenta. Estamos hablando de la cuenta caja, ¿no es cierto? Sabemos nosotros de que toda cuenta contable siempre tiene su auxiliar y este auxiliar son los libros mayores. Entonces, como sabemos nosotros, los libros mayores son auxiliares de cuentas, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros realizamos un asiento de ajuste o un asiento contable, todo eso se va directamente pasando a nuestros libros mayores, ¿no es cierto? Y si hablamos de un arqueo de caja, tendremos relación solamente con el mayor del libro de cuenta caja. Si el libro mayor de la cuenta caja dice que yo tengo un saldo de 8,000, el dinero que tiene en manos el cajero también me tiene que arrojar 8,000 bolivianos, ¿no es cierto? Ambos deben ser iguales. Pero sucede que a veces, que cuando se hace un arqueo, es decir, cuando el cajero empieza a contar todo el dinero que tiene en su poder, ¿no es cierto? Y él va a comparar con el registro contable, es decir, con el libro mayor de caja, y estos datos no van a coincidir, no van a ser iguales. Es decir, puede que el cajero tenga sobrante o puede que el cajero tenga faltante. Entonces, por lo tanto, vamos a ver nosotros un ejemplo para ambos casos. ¿Cómo realizaríamos cuando se tratan de sobrantes y cómo cuando se tratarían de faltantes? En este caso tenemos aquí que el 30 de junio del 2019 se hace un arqueo al cajero. Este tiene en su poder un total de bolivianos 10,460. Pero el libro mayor del caja tiene un saldo de 12,980. Entonces, como podemos ver, existen diferencias, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que determinar si la diferencia que existe es sobrante o faltante. ¿Cómo vamos a determinar eso? Para eso nosotros debemos separar el saldo contable y el saldo efectivo. El saldo contable es el saldo que maneja el libro mayor de caja, ¿ya? Y el libro mayor de caja, que me dice que es el saldo contable, me dice que es ¿cuánto? Me dice que es de bolivianos 12,980. Ese es el monto o el saldo contable. Y el saldo efectivo es el dinero que tiene en poder el cajero. ¿Y cuánto tiene en su poder el cajero? Tiene 10,460, ¿no es cierto? Si nosotros sacamos diferencia, es decir, 12,980 menos los 10,450, vamos a encontrar una diferencia de 2,520, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vendría a ser esta diferencia? Esta diferencia para mí es un faltante. ¿Por qué un faltante? Porque el saldo contable que manejamos nosotros es según libro mayor, ¿no es cierto? Y los 10,000 que tiene en efectivo es un saldo según arqueo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cajero le falta dinero. ¿Cuánto le falta? 2,520, ¿no es cierto? En el libro mayor dice que hay 12,980, pero solamente el cajero tiene 10,460. Entonces, por lo tanto, esta diferencia se considera como una diferencia faltante, ¿no es cierto? Entonces, por estos 2,520, nosotros debemos elaborar un ajuste, ¿ya? Para una empresa, los faltantes en ningún caso, en ningún momento, puede representar una pérdida, ¿ya? Por lo tanto, cuando se tratan de faltantes, el cajero tiene que devolver este dinero, ¿ya? El cajero tiene que responder por el faltante de su bolsillo, ¿ya? Pero mientras el cajero realiza la devolución de este dinero, la empresa, nosotros como empresa, debemos llevar esta diferencia a una cuenta transitoria, porque también se da el cajero, ¿qué es lo que va a hacer? El cajero se va a poner a revisar todos los documentos y va a tratar de detectar o el origen del faltante, ¿no es cierto? Porque una vez que cuando uno le falta dinero, se va a poner a revisar
todos los documentos que posee para saber por qué les falta el dinero, ¿no es cierto? Pero hasta que se demuestre el origen del faltante, utilizamos nosotros una cuenta transitoria que la denominamos deudores varios, ¿ya? Esta cuenta deudores varios es una cuenta de balance, ¿ya? Es una cuenta de balance del activo. Entonces, por lo tanto, vamos a utilizar esta cuenta. ¿Cómo va a ser entonces mi asiento de ajuste? Mi asiento de ajuste va a ser el siguiente. Registramos deudores varios por la diferencia, 2.520, ¿no es cierto? ¿Y cuál va a ser mi contracuenta? Obviamente la cuenta que está siendo afectada es caja. En otras palabras, es como si el cajero se hubiese sacado dinero o estos 2.520 de caja, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que dar salida estos 2.520, ¿no es cierto? Porque el cajero tiene que devolver este dinero, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va a estar reflejado el libro mayor de caja? Tenía un saldo de 12.980, pero como no hay 2.520, falta 2.520, entonces en caja solamente hay 10.460, ¿no es cierto? Mi libro mayor, mi auxiliar de la cuenta caja se vería reflejado de esta manera, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar cuando el cajero devuelva este faltante? Porque las empresas, la mayoría de las empresas tienen como política dar en 48 o a 24 horas para que el cajero reponga este dinero, ¿ya? Este asiento contable que se está efectuando ahorita es en el momento, en el día del arqueo, es decir, el 30 de junio, ¿ya? El 30 de junio se realiza el registro de este faltante, ¿ya? De esta diferencia, porque nosotros no podemos irnos a casa y dejar el auxiliar de caja no igual al efectivo, ¿ya? Yo debo retirarme, irme a casa dejando el dinero en efectivo igual que el libro mayor que se refleja, ¿ya? Entonces, cuando el cajero devuelva este faltante, vamos a realizar el siguiente registro contable, ¿ya? ¿Cómo va a ser entonces mi registro contable? Si el cajero devuelve dinero, va a ingresar a caja, ¿no es cierto? Va a ingresar a caja el monto por el cual tiene que devolver, es decir, en este caso, los 2.520. Debe devolver los 2.520. Y eliminamos la cuenta deudores varios. Debemos cerrar esta cuenta tal cual se ha creado. ¿Por qué? Porque el cajero ya está devolviendo el dinero, ¿no es cierto? Caja a deudores varios. Entonces, al ingresar en caja ya los 2.520, ya mi auxiliar va a reflejar nuevamente los 12.980 que tenía que haber, ¿no es cierto? Ya el cajero seguirá investigando los motivos o por el porqué del faltante, y si lo determina, pues entonces ya el dinero que se recupere, en este caso, ya se lo vendría a quedar. Si en caso determinado, ¿no es cierto? Porque ya él lo está reponiendo de su bolsillo. Vamos con un ejemplo número 6. El 31 de diciembre del 2019 se hace un arqueo al cajero. Este tiene en su poder un total de 24.490. Entonces, de la misma manera como hemos hecho anteriormente, ¿cuál es el saldo contable? El saldo contable son los 23.186, ¿no es cierto? Y el saldo en efectivo es el dinero que tiene en poder el cajero. Estamos hablando de los 24.490, ¿no es cierto? Diferencia. Sacamos entonces una diferencia. Esta diferencia me va a dar a mí un resultado de ¿cuánto? De 1.304. 1.304. Esta diferencia para mí es un sobrante. ¿Por qué un sobrante? Porque el saldo contable nos dice que es de 23.186, ¿cierto?
Y en el dinero en efectivo tengo más, tengo 24.490, entonces por lo tanto me sobra dinero, ¿ya? Este sobrante, de la misma manera, nosotros lo llevamos también a una cuenta transitoria, ¿ya? ¿Por qué transitoria? Porque el cajero debe determinar el origen del sobrante. Mientras se determina el origen del sobrante, nosotros debemos contabilizar o llevar este sobrante a una cuenta de balance. Y esta cuenta es acreedores varios. ¿Cómo va a ser entonces mi ajuste? Mi ajuste va a ser el siguiente. Va a ingresar a caja los 1.304. Y la contracuenta que vamos a utilizar va a ser la cuenta transitoria. En este caso, acreedores varios. ¿Cuánto? Los 1.304. Ese sería entonces mi asiento de ajuste al finalizar el arqueo de caja. Ya hacemos ingresar el sobrante porque el cajero, si le sobra dinero, no puede llevárselo. Ya debe hacerlo ingresar a la empresa. ¿Y cómo va a ingresar este dinero a la empresa? Registrando un asiento contable, haciéndolo ingresar a la cuenta caja 2304 y utilizando una cuenta transitoria mientras se determine el origen del sobrante. Entonces, en caja se va a reflejar de la siguiente manera. Tenemos en caja 1.304. Entonces, registramos los 1.304 y si sumamos 23.186 más 1.304, en caja tengo 24.490. ¿No es cierto? ¿Qué pasaría si se determina el origen del sobrante? Por ejemplo, que se puede dar de que el cliente tal vez haya cancelado de más alguna obligación, entonces tendremos que nosotros devolverle el dinero, ¿no es cierto? No podemos nosotros directamente llevar a una cuenta de ingreso, ¿ya? Porque se puede presentar de que aparezca alguno de nuestros clientes y nos diga que él ha cancelado por demás alguna deuda y nosotros vamos a tener que devolver el dinero, ¿ya? Si cuando se determine la causa del sobrante, nosotros vamos a realizar el siguiente asiento de ajuste. La cuenta que estaba de forma transitoria se debe eliminar, ¿no es cierto? Hemos dicho que la cuenta se va a eliminar tal cual se ha creado. Si se ha creado en el si se ha creado en el haber, yo la voy a poner en el lado debe, ¿no es cierto? Teníamos aquí en el haber, para eliminarla la voy a poner en el lado debe. ¿Cuánto es el importe? 1.304. ¿Y de dónde voy a sacar ese dinero para devolver? De caja. Pues de ahí tengo que sacar porque de ahí es donde ha ingresado, ¿no es cierto? 1.304. Entonces, ese vendría a ser el ajuste cuando determinamos el porqué del sobrante. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si no se llega a determinar, después que ha pasado ya mayormente lo prudente es esperar un año para que se pueda determinar el porqué del sobrante, ¿ya? Pero si no hay no existe los motivos, no podemos determinar el origen del por qué me sobra, entonces nosotros ya debemos hacer ingresar estos 1.304 como una ganancia para nuestra empresa, ya que no se ha determinado el porqué del sobrante. Pero seguimos manteniendo la cuenta de acreedores varios. Como se ha creado como acreedores varios, se debe eliminar también como acreedores varios. Esta es otra opción, ¿no? No significa que de este asiento sigue este, ¿ya? Esta es una opción A, se podría decir, cuando se determina el porqué del sobrante. Esta vendría a ser una opción B, cuando no se determina el porqué del sobrante. Entonces, cuando no se determina por qué nos sobra, nosotros vamos a hacer ingresar estos 1.304 como una ganancia para nosotros como empresa, ¿ya? Y la cuenta que utilizamos son otros ingresos. Otros ingresos. 1.304 también. Ese vendría a ser el asiento de ajuste para el caso de sobrantes y faltantes en caja. ¿Ya? Nos volvemos a conectar, chicos, por favor.